Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Nuevamente nos reunimos en nuestro estudio de Telesur para hablar de un tema importante, hablar de Toussaint Louverture, uno de los más sobresalientes políticos y estrategas militares haitianos al frente de la más contundente rebelión de esclavos en contra del colonialismo de Francia. Su acción y pensamiento pues también ha sido muy divulgado, pero también invisibilizado. ¿Qué significa en este contexto la figura de Toussaint Louverture y sobre todo para la política, para la sociedad contemporánea en nuestro continente? Así comenzamos. El revolucionario Toussaint Louverture es considerado el más sobresaliente político y estratega militar de la emancipación de Haití y fue quien lideró la más contundente rebelión de esclavos contra el colonialismo francés, siendo la primera república fundada en nuestra América. Además, su acción y pensamiento brindó la posibilidad de liberación de esclavos en otros países y fue precursor de los derechos humanos fundamentales. Allí el perfil de nuestro programa en Texto y Contexto y vamos a presentar a mis invitados en estudio. Jennifer Lemos, abogada y activista de derechos humanos. Gracias, Jennifer, por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. También Sanquilé Luis XVI, muchísimas gracias por tu tiempo. Él es abogado en ejercicio, especialista en Derecho y Política Internacional. Coordina también Derechos Humanos el Frente Nacional de Países Hermanos de Venezuela. Para poder entender un poco el escenario y la figura, el legado de este gran prócer haitiano, Toussaint Louverture, ¿qué es para Haití y también para el continente una figura como Toussaint Louverture? Gracias por la invitación. Para mí es un honor hablar el día de hoy de ese personaje histórico que es tan importante tanto para la República de Haití como para el mundo. Él fue un defensor de la libertad. Él logró que el pueblo haitiano se levantara en contra de sus opresores, tanto de los burgueses británicos, franceses y españoles. Este personaje nace siendo esclavo. Fue hijo de dos personas esclavas traídas de África a la República de Haití. Y aún así, pues su espíritu y su lucha de ser una persona libre, no solamente a modo individual, sino también a modo colectivo, logró que más adelante, después cuando a sus 33 años logra ser una persona libre, genera toda una revuelta, una revolución dentro de todos los esclavos que en ese momento apoyaban su lucha, apoyaban su causa y por eso es una referencia para el mundo de una persona que luchó por la libertad y por abolir la esclavitud. Y no solo eso, además logra la independencia de lo que hoy conocemos como la República de Haití. Uno de los grandes independentistas de todo el continente latinoamericano. Y hablábamos antes justamente contigo, Sanquilé, sobre la importancia de Haití y ese proceso emancipatorio en toda América Latina. Pero vamos a hablar precisamente de Toussaint Louverture porque efectivamente parece que estuviese invisibilizado su figura, no solamente dentro de los libros de historia, sino también dentro del progresismo actual. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué está relegado? Pareciera que efectivamente Toussaint Louverture ya no tuviera la importancia que se merece en la historia del continente. Bueno, hay que saber, para entender a Toussaint hay que descolonizarnos primero desde el punto de vista de nuestra universidad. La mayoría están colonizados y por eso invisibiliza a Toussaint Louverture. ¿De qué manera es esa colonización? Bueno, porque nosotros fuimos dominados por Europa. Hasta hoy en día en las universidades podemos decir la presencia de Europa están ahí. Y cuando vemos a Toussaint Louverture, para mí es el más grande guerrero de la diáspora africana, uno de los más grandes generales, porque él había planificado cómo pueden liberarse su pueblo, no tan solo contra Francia, sino contra Inglaterra y finalmente contra España. Es decir, él planificó cómo luchar contra 3 imperios y conquistó lo que es la libertad de Haití. El árbol de la libertad de Haití nació gracias a ese gran guerrero de la diáspora africana, Toussaint Louverture. Justamente te decía sobre
esa crítica, ¿no?, a la historia, porque Louverture, a pesar de que es una figura muy importante, incluso desde el punto de vista económico para otros procesos emancipatorios en la región, no ha tenido desde el punto de vista político, no ha tenido desde el punto de vista internacional, pues ese espacio que se merece. Hablabas de la colonización, pero también hay, digamos, dentro de los libros de historia, dentro de los medios de comunicación, un papel importante. Claro, tiene un papel importante. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Toussaint no está en los grandes libros? Porque recuerda que Haití fue una amenaza para el sistema capitalismo, porque uno de los objetivos del sistema capitalismo del siglo XVI hasta nuestro día es acumulación de riqueza. Y la esclavitud, los esclavizados, para no decir esclavos, porque en África no existe esa palabra esclavo, lo esclavizado era un gran negocio para toda esa oligarquía y a su vez al imperio imperante aquello tiempo. Entonces, por eso que muy poco se habla de Toussaint Louverture. Pero cuando vemos desde el punto de vista toda la lucha que se ha hecho, un país apenas 27.700 kilómetros cuadrados, se ha dado, ha liberado la batalla más grande, la batalla de Vertières, donde participan más de 30.000 soldados. Y finalmente, la armada indígena de Toussaint Louverture, ¿me entiendes?, sale victorioso. Y el ejército, aquello tiempo más poderoso del planeta, llaman el ejército napoleónico, pierde su primera guerra. 14 años antes de Waterloo, 14 años antes de su retirada de Moscú. Es que eso es lo importante, ¿no? Una figura tan destacada desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de estrategia y con estos escenarios tan importantes antes, precisamente de batallas tan importantes en la historia. Pareciera, Jennifer, que quedara de alguna manera relegado fuera del radar, no solamente entre los libros de historia, sino también de ese imaginario colectivo en nuestro continente, una figura como la de Louverture. ¿Por qué ocurre? Ignorancia y desconocimiento de las nuevas generaciones en no buscar en la historia el por qué hoy podemos estar aquí hablando libremente, sin distinción de raza, del color de piel. Quizás un poco el desinterés de las nuevas generaciones en saber de dónde surgen esos valores de libertad y de justicia, de dónde surgen. Al contrario, pienso que la figura de este personaje marcó un precedente, porque fue también referencia para luego a crear debates a nivel mundial acerca de la esclavitud, para abolir la esclavitud. Entonces pienso que quizás un poco es importante rescatar esta figura para que la juventud entienda y, digamos, sea una inspiración para seguir logrando que todas las naciones acepten que Haití, la República de Haití, fue históricamente una nación tan importante para el mundo que de verdad, digamos que rompe esas cadenas, rompe esas barreras, rompe ese precepto de que por tu color de piel eres inferior. Y además que logras enfrentarte para esa época con las colonias más grandes, que era la francesa, la británica y la española. Pero a pesar de esa ignorancia que tú comentas, está cambiando un poco el relato, es decir, se está abriendo más a la posibilidad de conocer esta figura histórica. Claro, en el presente se mantienen todavía algunas enseñanzas, pero se desconoce el origen de esas enseñanzas, como por ejemplo que la libertad no puede ser negociada. Y eso surge a raíz de esa época que fue en el siglo XVIII y se mantiene hasta nuestros días. Pero desconocemos cuál es ese origen y desconocemos sobre todo este personaje tan importante que quizás para mí como estudiante poco se nos habla de este tipo de cultura, quizás un poco marginada. Sí. Actualmente. Y un legado que efectivamente, como decíamos, importante desde el punto de vista político, estratega militar. Y hablábamos precisamente de esto, Sandile, porque la importancia también de, en ese momento, la figura de Louverture por
por todo lo que tiene que ver con el proceso de emancipación en América Latina, tiene que ver precisamente con la capacidad militar que tenía Haití en ese momento. ¿Cuál era el Haití que le estaba haciendo frente a todas estas potencias coloniales en la época? Bueno, las ventajas, Haití abrió el camino de las cosas que lo que podemos decir, lo imposible. Haití lo hizo posible. Muchos países que soñaban de libertarse de la metrópoli, si vemos los grandes cacao, vamos a hablar de Venezuela, Colombia, Ecuador, todos esos países, ¿me entiendes? Vieron a Haití como una ventana. No es por casualidad, el primer venezolano que se fue en Haití en proceso, apenas comenzando la revolución haitiana, fue Leonardo Chirino. Y en 1806 nada más tenemos Francisco de Miranda. Y 10 años más tarde llega el gran libertador de 6 naciones, Simón Bolívar. Es decir, vieron a Haití como una motivación. Es decir, ¿cómo es posible un país tan pequeño con un ejército totalmente afroindígena y derrota las dos armadas más poderosas del planeta? Nada más, nada menos la armada napoleónica y después la armada inglesa. Y finalmente, en 13 años de guerra, de lucha, vence a 3 potencias. Es decir, de los 11 años que tuvo Haití luchando contra Francia e Inglaterra, Haití derrota al Imperio Español en 2 días. Saca la cuenta, pasa más de 6 años peleando con Inglés, más de 5 años contra los franceses, y lo hizo posible con España, más fácil. Porque ya los mismos españoles decían, si ese ejército destruyó a Francia, destruyó a Inglaterra, nosotros tenemos que rendirnos. Y eso es lo que pasó, el ejército español se rindió. Es decir, que derrota a Louverture primero a los franceses que los propios rusos. Claro, la derrota que sufrió Napoleón fue en Haití primero. 14 años más tarde, Napoleón hizo la retirada en Moscú. Porque la misma estrategia que hizo Toussaint Louverture al entrar la armada francesa en el Cabo francés, hoy en día el Cabo haitiano, prendió toda la ciudad, mandó a quemar toda la ciudad. Y los franceses tuvieron que pelear guerra de guerrilla que no estaban acostumbrados y eso lo hizo difícil. Y 14 años más tarde, en Moscú pasó lo mismo. Los rusos hicieron la misma estrategia haitiana. Ahora, en Latinoamérica, ¿cómo es el escenario? ¿No hay posibilidad de emancipación latinoamericana sin Louverture? Desde el punto de vista, bueno, muchos historiadores dicen que Haití tuvo que bailar, como decimos criollamente, con el más feo. Bailó con Inglaterra, lo derrotó, bailó con Napoleón y lo derrotó. Es decir, Haití era, como te digo, una ventana. Por eso que muchos historiadores dicen que Haití es la madre de la libertad. No es por casualidad. Los grandes líderes militares de Latinoamérica todos estuvieron en Haití, sin excepción. En el caso del ejército venezolano podemos nombrar lo más importante: Carlos Manuel Piar, el almirante Brión, José Antonio de Sucre, Padilla, y sin contar los grandes líderes neogranadinos también, todos estuvieron en Haití para aprender, ¿me entiendes?, de esa lección y a su vez para motivarse para liberar Suramericana. Una motivación que sin duda propició más adelante pues una gran campaña libertadora en nuestro continente a propósito de esa importante gesta empezada por Toussaint Louverture. Hoy hablando de su legado, Toussaint Louverture, acá en nuestro texto y contexto, vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando del legado de un gran prócer latinoamericano, a veces olvidado, a veces relegado en la historia, Toussaint Louverture, un gran estratega, un gran político haitiano que dio paso, como decíamos, a grandes procesos emancipatorios en nuestro continente latinoamericano. Jennifer, ¿tiene el continente una gran deuda histórica con Haití y con Louverture? Sin duda alguna. Tiene una deuda muy moral, histórica con este personaje, ya que a través de su lucha, de su espíritu por ser libre, contribuyó a que ahora todos los ciudadanos del mundo
puedan gozar de esta libertad, sin rechazo por su etnia, por su color, por su cultura. Porque es importante hoy en día hacer ver la importancia de Louverture en un contexto como el que tenemos en la actualidad, es decir, con muchos problemas que tienen que ver desde el norte con la raza, con pues este proceso de personas migrantes que han tenido también desde el norte pues una criminalización muy grave. La figura de Louverture en eso, a 222 años de su siembra, ¿qué significado tiene? Es una inspiración, o debería ser una inspiración para estas personas que actualmente todavía son discriminadas de alguna manera, ya sea de clase social o por simplemente no pertenecer al territorio que están habitando. Entonces él definitivamente es una inspiración para que no se rindan y que se mantengan siempre de pie para luchar en contra de cualquier opresión que tengan en su contra. Tú haces activismo en derechos humanos, la figura de Louverture precisamente desde un marco de vista, desde un marco legal, desde un punto de vista legal sobre su figura y sobre lo que representa para la libertad de nuestros pueblos. Por supuesto, fue el defensor de la libertad, uno de los derechos fundamentales del mundo, del humano, de la humanidad. Entonces, también soy hija de padres inmigrantes. Quizás eso también me da un plus para quizás enamorarme de todo este tema. Mis padres son ecuatorianos, ambos. Yo nací aquí en Venezuela y sé muy bien la lucha que sufre o vive un inmigrante en un país extranjero. Toussaint entonces nos enseña a no rendirnos en contra de cualquier opresión que sienta una persona en distintos territorios, bien sea de manera religiosa, racial, social. Recordemos que él nos deja, la República de Haití vive toda una guerra social, de clases, de amos contra esclavos, de raza, de colores. Y todo eso, toda esa guerra triunfó con la independencia de la República, de la primera República Independiente Negra del mundo, que fue la República de Haití. Sí, y que tiene principal relevancia, sobre todo desde el punto de vista legal, lo comentábamos, la contribución de Toussaint Louverture, sobre todo porque hay gente que cree que la constitución que impulsó Louverture en Haití incluso es superior a la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Lo ves de esa manera? Claro que sí, porque ya Toussaint Louverture en 1801 hizo la constitución más moderna de la humanidad. ¿Qué tiene esa constitución? Porque primero principal abolió la esclavitud y a su vez declaró lo que es aparte los derechos humanos como sagrado en esa constitución y aparte de eso la no discriminación de la persona de la isla independientemente de su color, independientemente que sea extranjero. Todo que unió en Haití era considerado como haitiano y todo luchaba por eso. Europa tuvo que esperar más de 140 y pico años para declarar los derechos humanos en Francia, pero ya sabemos Toussaint Louverture en su constitución ya lo habían establecido. Ahora se ha hecho cambios, por supuesto, con el pasar del tiempo. Claro, al pasar del tiempo muchas modificaciones. Además, una vez que Haití proclamó su independencia, hubo una segunda constitución del libertador Jean-Jacques Dessalines, ya sería en 1805, pero siguiendo el mismo legado de Toussaint, la no violación de derechos humanos, la no discriminación y el respeto, sobre todo, ¿me entiendes?, de los derechos humanos. Incluso estaba allí estipulado que cualquier persona que fuese perseguida política, perseguida por temas de esclavitud, pudiese tener la nacionalidad haitiana. Claro, no, la misma Constitución establecía cualquier ciudadano, independientemente de su color, su nacionalidad, solamente al tocar tierra haitiana era considerado como haitiano. Independientemente cuando Francisco de Miranda llegó en Haití, no llegó como extranjero, solamente por estar sobre el sol, tierra haitiana, era considerado como haitiano. Por eso que Haití le dio todo lo apoyo necesario, militar, económico, hasta de motivación y también estrategia militar para llevar a cabo lo que Miranda hablaba de la Colombia.
Sí. lo que más tarde reconocemos como la Gran Colombia. Es decir que, por ejemplo, Simón Bolívar tenía su También. nacionalidad haitiana. Claro, 10 años más tarde, ya vamos hablando de 1816, el Libertador llegó en Haití no como extranjero. ¿Okay? Después ya sabemos la historia de la Carta de Jamaica, casi eliminan al Libertador y él llega en Haití, ya me entiendes, como haitiano, aparte con todo el apoyo militar, con las 2 expediciones Y que con hizo un hacia gran Venezuela. apoyo económico incluso de Claro, Haití. apoyo económico, no tan solo, porque desde el punto de vista económico, militar y todos los víveres que necesitaba para la operación militar. Sí, barcos, oro, todo había, lo que necesitaba. Además, armamento. El ejército patriótico de Venezuela en munición era muy corto. En el primer viaje, Haití le donó al Libertador 6.000 fusiles. Para aquellos tiempos, 6.000 fusiles era de suma importancia para la liberación suramericana. Sí. ¿Por qué la importancia hoy en día de que se conozcan todos estos datos y en el contexto actual? Vemos una migración, una criminalización hacia el migrante, hacia el refugiado, hacia la persona que no tiene en este momento un futuro, tal vez en su país, y quiera de alguna manera migrar a otro, y ha tenido una criminalización del norte brutal. La importancia de este legado, teniendo en cuenta este escenario. La importancia de Toussaint, para saber qué somos nosotros, debemos saber dónde venimos. Recuerda que Haití y Venezuela son los países, ¿me entiendes?, que están en la mira del imperio, porque representaron los 2 países con más amenaza para el sistema capitalista, porque fueron los únicos países que salen a liberar otras naciones, sin pedir nada a cambio, solamente liberar a los hermanos esclavizados. Haití solamente lo hizo, ¿me entiendes?, y Venezuela. Salieron de su frontera. Nosotros podemos ver todas esas batallas con nuestro héroe del norte, José Antonio de Sucre, la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho y finalmente la batalla final de Perú y subir los altos de Perú. ¿Cuál es el objetivo? La liberación de nuestro hermano. No a conquistar, sino a liberar. Entonces, para el sistema capitalista, para el sistema del imperio, Venezuela y Haití representan una amenaza para sus intereses. Y justamente a eso me quería referir también, Jennifer, porque parece que Occidente, las potencias imperiales no le perdonan a Haití que sea la madre de las repúblicas en el continente desde el punto de vista económico, con la deuda, desde el punto de vista social y, por supuesto, de todo lo que ha ocurrido en la historia. ¿Sí? ¿Parece que es así? ¿Lo ves de esa manera? Es correcto. Es correcto. Actualmente Haití es un país que está bloqueado. Toda su crisis en este momento es debido precisamente a los ataques constantes de estos países occidentales que no permiten que pueda salir a flote. Y bueno, quizás es una deuda o quizás es una maldición, pero... Y que precisamente recordemos que Haití es una república que comparte también con República Dominicana una extensión de esa isla, y preguntar también eso, porque es precisamente hoy que vemos lo contrario, es decir, por un lado la emancipación también de República Dominicana, pero luego en la historia vemos que es lo contrario, es decir, hay un repudio hacia la población haitiana. Claro, porque eso se hace premeditado contra Haití, porque Haití, una vez que se proclamó su independencia, ayuda a los países hermanos, abolió la esclavitud, independientemente con todas las ayudas que recibió Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte recibió apoyo de Estados Unidos contra la insurrección haitiana. También la oligarquía de Caracas, la oligarquía de Bogotá, la oligarquía de La Habana, todos mandaron apoyo porque Haití era una amenaza contra el sistema esclavista. Y esos países sin el sistema esclavista, el gran negocio, lo que llamamos aquí en Venezuela los grandes cacao, son aquel que tenía muchas personas bajo su mando del sistema esclavista. Sigue las potencias occidentales sin perdonarle esto a Haití, ¿no? Hasta hoy en día Haití no lo perdona. Haití está pagando hoy en día lo que hizo ese gran líder Toussaint Louverture. Está pagando, no lo dejan crecer. Haití no es un país pobre, sino un país empobrecido a propósito, para servir como un ejemplo. Cualquier otro país que intenta hacer lo mismo de Haití, le pueden pasar lo mismo.
Es una gran lección en la historia y, por supuesto, una gran lección para el continente latinoamericano. La figura de Toussaint Louverture hoy en Texto y Contexto. Sin embargo, ¿qué piensan ustedes? Le invito a través de contáctenos@telesurtv.net sugerencias y opiniones, ese feedback con ustedes sobre este y otros temas en nuestro escenario de Texto y Contexto. A ustedes muchísimas gracias, Jennifer. Gracias, doctor, por su tiempo con nosotros. Y por supuesto, a ustedes mil gracias en sus hogares. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por seguirnos.